El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de agosto del 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Esta presentación, como siempre, está dividida en tres partes. En la primera hablamos de manera muy breve de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. En la segunda damos características de la población encuestada. Y finalmente damos los resultados propiamente de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, decimos que el Banco Central del Paraguay en el 2017 autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo para realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza, y así el Instituto Nacional de Estadística, que es hoy lo que antes era la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, remite al Banco Central esta información que luego es procesada, analizada y publicada. Esta información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país, y forma parte del conjunto de informaciones relevantes que tienen en cuenta en las decisiones de política monetaria del Banco Central del Paraguay. En cuanto a los aspectos metodológicos, el índice de confianza en Paraguay se basa en una encuesta a 400 hogares en donde contestan personas que tienen 18 años y más. Las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano, como ya sabemos, San Lorenzo, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiata. Y esta encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes. La encuesta básicamente está dividida en dos partes. En la primera, en donde se hace una caracterización de la población, obteniendo datos como edad, género y nivel de educación de los encuestados. Y en la segunda, se realizan las preguntas de interés para la construcción de los índices. El índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el de confianza del consumidor. Tenemos en pantalla las preguntas que son utilizadas para la construcción de los índices, que son estas 6 primeras, que tienen un enfoque más perceptivo. Tienen 3 ejes fundamentales, que son la persona, el hogar y el país. Como podemos ver también, tienen 3 opciones de respuestas. Las dos últimas, la 7 y la 8, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. En cuanto a los índices construidos, tenemos el índice de situación económica, que comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto desde el punto de vista de la persona, del lugar y del país, con relación a un año atrás. Como ya dijimos, tiene un enfoque perceptivo. El índice de expectativas económicas, que comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica esperada desde el punto de vista de la persona, del hogar y del país para dentro de un año. Este también tiene un enfoque perceptivo. El índice de confianza del consumidor es el promedio simple del índice de situación económica como el de expectativas económicas. También podemos tener un índice de confianza desagregado en personal, hogar y país, que no es otra cosa que el promedio de cada uno de ellos desde el punto de vista de situación y de expectativas. En cuanto a la metodología de cálculo, tenemos que aclarar, como siempre, que existen diferentes metodologías para la construcción de este índice y que nosotros utilizamos la metodología de la Universidad de Michigan, que es quien comienza el desarrollo del estudio de la confianza del consumidor en los años 40. Entonces, para construir este índice, partimos con las preguntas que teníamos recién en pantalla y que, como les había dicho, tienen 3 opciones de respuesta: una optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutra o sin valoración.
las distintas alternativas de respuestas se agrupan y se ponderan por el total de encuestados. Así, una vez hecha esta distribución, a cada una de ellas se le da una puntuación de 0 a 100, de menor a mayor, de tal forma que el índice se mueve dentro de este límite de 0 a 100, y todo lo que se encuentre por arriba de 50, decimos que se encuentra en zona de optimismo, y todo lo que se encuentre por debajo en zona de pesimismo, siendo el 50 el valor neutral. Una vez dicho esto, y con todas las derivaciones matemáticas, el índice de difusión finalmente queda en esta que tenemos aquí abajo, que es 50 por el porcentaje de respuestas mejores menos el porcentaje de respuestas peores más 1. Toda la derivación matemática desde esta agrupación hasta acá se encuentra perfectamente explicada en la página web del Banco Central del Paraguay, si alguien tiene algún interés. En cuanto a la característica de la población encuestada, vemos que la misma tiene la misma característica desde que empezamos la encuesta en enero del 2018, y mayoritariamente contestan las mujeres. Específicamente en este mes, prácticamente el 59% de los encuestados fueron mujeres y el 42% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también presenta la misma característica desde enero del 2018, y vemos que mayoritariamente contestan aquellos que tienen educación media, es decir, entre el primer y tercer curso o ex bachillerato. Específicamente en agosto del 2023 fue el 34.3% de los encuestados, seguido por un 28.3% de encuestados que tienen educación superior universitaria, un 17.5% tienen educación escolar básica, es decir, del primer al sexto grado, lo que antes llamábamos primaria. El 10.5% de quienes contestaron esta encuesta tienen educación escolar básica del séptimo al noveno grado, o lo que antes se llamaba secundaria básica. El 2.8% de los encuestados tienen educación superior no universitaria. Y finalmente, el 6.8% de los encuestados no tienen ninguno de estos niveles de estudios culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, como vemos en pantalla, también mantiene una misma característica desde enero del 2018. Así, prácticamente el 41% de los encuestados tienen 55 años y más. El 22.5% de los encuestados tienen entre 35 y 44 años. El 20.5% de los encuestados tienen entre 45 y 54 años. El 14% de los encuestados tienen entre 25 y 34 años. Y finalmente, el 2.5% de los encuestados tienen entre 18 y 24 años. Como siempre aclaramos, probablemente esta estructura se mantenga porque los encuestadores buscan siempre hablar con la cabeza del hogar. En cuanto a los principales resultados propiamente de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella, tenemos en pantalla la primera pregunta, que dice: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Tenemos en pantalla el porcentaje de individuos que optaron por las diferentes opciones, peor, igual o mejor, y el resultado propiamente del índice de situación económica personal. Como vemos, en agosto del 2023, el índice de situación económica personal fue de 42.8. El mismo es superior al presentado en agosto del 2022, aunque levemente inferior al de julio del 2023. Esto es debido a estas respuestas. Así tenemos que el 17.5% de los encuestados opina que su situación económica está mejor que hace un año, el 32% opina que está peor y el 50.5% que está igual. En cuanto a las valoraciones hacia el futuro, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? También tenemos en pantalla el porcentaje de las diferentes opciones de respuestas, con la que construimos el índice de expectativa personal, que en agosto del 2023 fue de 76%, superior tanto al del año pasado como al del mes anterior. Específicamente, el 62.5% de los encuestados opinó que su economía mejorará dentro de un año.
el 27% opinó que seguirá igual y el 10.5% opinó que su economía estaría peor para dentro de un año. Desde el punto de vista del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esto construimos el índice de situación económica del hogar, que en agosto del 2023 fue de 48.4, superior al de agosto del 2024, aunque inferior al de julio del 2023, debido a estas respuestas. El 19.3% de los encuestados opinó que su hogar está mejor que hace un año, el 58.3% opinó que está igual y el 22.5% opinó que está peor. En cuanto a las expectativas de los hogares para el futuro, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Con esto construimos el índice de expectativa del hogar, que fue de 78.5, se mantuvo igual al del mes pasado, aunque es superior al del año pasado. Las respuestas fueron: el 63.3% de los encuestados opinó que su hogar estaría mejor dentro de un año, el 30.5% que seguirá igual y el 6.3% opinó que estaría empeorando. Desde el punto de vista del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con esto construimos el índice de situación económica del país, que fue en agosto del 2023 de 25.9, superior al de agosto del año pasado, aunque inferior al de julio del 2023, debido a estas respuestas. El 10% de los encuestados opina que la situación del país está mejor que el año pasado, el 31.8% opina que está igual y el 58.3% opina que está peor. En cuanto a las expectativas del país para el futuro, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Dice la pregunta. Con esto construimos el índice de expectativas del país, que en agosto del 2023 es de 72.4. La misma es superior tanto al de julio del 2023 como al de agosto del 2022 debido a estos porcentajes de respuesta. El 62.3% de los encuestados opina que el país estaría mejorando para dentro de un año, el 20.3% opina que seguirá igual y el 17.5% opina que estaría empeorando. Con cada uno de estos subíndices podemos elaborar los índices tanto de situación como de expectativa y de confianza global. Como vemos en pantalla, el índice de expectativas económicas sale 75.6 en agosto del 2023, superior tanto al del mes pasado como el del año anterior. El índice de situación económica alcanza un valor de 39, el mismo es inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado. Y como habíamos dicho al principio, el índice de confianza es el promedio de estos dos y alcanza un valor de 57.3, marginalmente inferior al del mes pasado, pero superior al año pasado. El mismo se mantiene en la zona de confianza por 9º mes consecutivo. En cuanto a los subíndices de confianza que habíamos dicho en principio que podíamos hallar como promedio simple de cada uno de los índices de situación y expectativa, tenemos que el que mejor desempeño tuvo fue el índice de confianza del hogar, que alcanzó un valor de 63.4, seguido por el índice de confianza personal, que alcanzó un valor de 59.4, y el índice de confianza del país, que alcanzó un valor de 49.1. Y también tenemos el índice de confianza, que como ya dijimos, era de 57.3, y también podemos hallar como el promedio simple de estos diferentes índices de confianza. En cuanto a las dos últimas preguntas de las que habíamos hablado, que si bien no son utilizadas para la construcción de índices, sirven para enriquecer el análisis, tenemos, la pregunta dice: actualmente, ¿usted tiene posibilidades de ahorrar? Tenemos en pantalla las respuestas afirmativas. Vemos que en agosto del 2023, el 22.8% de los encuestados dijo tener posibilidades de ahorrar. El mismo es superior tanto al de julio de este año como al de agosto del año pasado.
En cuanto a la consulta de compra de bienes durables, la consulta dice, ¿cree usted que es el momento de realizar compras tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos en cada uno de los ítems mencionados, los mismos son superiores tanto al del mes pasado como el del año pasado. En el caso de los encuestados, que opinan que es buen momento para comprar electrodomésticos, alcanzó el 9.3%. Aquellos que opinan que es buen momento para comprar casa, alcanzó el 6.5%, moto 6.3% y autos 6.5%. En pantalla tenemos los índices de confianza de los países vecinos, Chile y Argentina, más que nada para mirar las tendencias de los mismos, teniendo en cuenta que son elaborados bajo la misma metodología de la Universidad de Michigan y aclarando que los mismos son elaborados por diferentes instituciones. En el caso del índice de confianza de Chile, el mismo es elaborado por la GfK DIMARC. En el caso de del ICC de la Argentina, el mismo es elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y, como sabemos, el ICC de Paraguay em, es elaborado por el Banco Central del Paraguay. Finalmente, damos un breve resumen de todo lo que dijimos y tenemos que en agosto del 2023 el ISE, que refleja la situación económica actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un menor nivel que en julio de 2023, pero se encuentra por encima del índice de agosto 2022, permaneciendo en zona de optimismo. El IEE, que refleja la expectativa de los consumidores a un año, se ubicó por encima del valor correspondiente tanto al mes anterior como a julio 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Con esto, el ICC se mantiene en zona de que mide la confianza de los consumidores, arrojó un nivel inferior comparado con julio del 2023, pero superior al verificado en agosto del 2022. Debe destacarse que este índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Desagregado por sus componentes, en el periodo de análisis se observa que el índice de situación personal del hogar y del país se ubicaron por debajo de los índices registrados en julio 2023, pero por encima del de agosto 2022. Finalmente, en agosto 2023, el índice de expectativas personal y país mostraron mayores niveles comparados con los verificados en el mes anterior y en agosto 2022. En cambio, el índice de expectativa del hogar se mantuvo igual al registrado el mes pasado, pero fue superior al verificado en agosto 2022. Finalmente mostramos un breve resumen de todos los índices y subíndices recién comentados con sus correspondientes variaciones, tanto mensual como interanual, aclarando que estas diferencias son absolutas de los diferentes índices.